Buenas tardes, mi nombre es César Lira López y pertenezco al plantel CECITE Chignahuapan y les voy a presentar un tema sobre álgebra. El tema que yo les voy a presentar se llama un número más un tercio del mismo número. Aquí en el papel no se observa muy bien las letras ni los números, pero pues yo se los voy a ir leyendo y explicándole paso por paso. En álgebra, en una ecuación se divide en lenguaje común y lenguaje algebraico. Aquí tenemos un lenguaje de esto. En el lenguaje común dice un número se representa por, y en el lenguaje algebraico se representa con cualquier letra del abecedario. En este caso yo pongo una X porque no expresa qué letra, y así se representa un número desconocido en una ecuación. Después más se representa por el signo de más, como comúnmente todos lo conocemos, y pues yo así lo pongo, X más, el segundo paso es un tercio del mismo número se representa por un tercio del mismo número, o sea que un tercio se representa un tercio así, todos lo conocemos, pero aquí nos dice que un tercio del número que habíamos marcado, o sea que quedaría representado X sobre 3, el número sobre 3, y ya ordenado toda la expresión quedaría X más X sobre 3. Así quedaría representado X más el mismo número X sobre 3. Así se representaría esta ecuación, y este es un ejemplo de lenguaje común y lenguaje algebraico. Otro ejemplo que tenemos y nos presentan aquí es, bueno, este es 2, se escribe pues el número 2, ya sabemos cómo es el número 2, así lo ponemos. Después dice que un número desconocido elevado al cuadrado, o sea que un número cualquiera, ponemos un número cualquiera, ponemos Y, ¿les parece? Ponemos y dice que elevado al cuadrado, o sea que nos quedaría Y al cuadrado, y ya representado todo ordenado que nos quedaría 2Y al cuadrado, y así es este ejemplo. Bueno, así nos marca. Estos son dos ejemplos de lenguaje común y lenguaje algebraico, pero pues si nos ponemos a buscar más, podemos encontrar miles de ejemplos que nos pueden servir para solucionar nuestros problemas. Aquí nos presentan un problema que tenemos que representar. Yo sé que no se ven estas hojas porque pues no sé, pero yo se los voy a ir leyendo. Dice, se requiere trazar una cancha de básquetbol para llevar a cabo un torneo en el plantel CECITE y realizar encuentros simultáneos. Si el perímetro de la cancha es de 90 metros y la medida del ancho es la mitad de lo que mide el largo, aquí nos pide que representemos todo el problema en lenguaje común y lenguaje algebraico. Entonces, si no conocemos ni el área ni el perímetro el perímetro sí, son 90 metros, pero no conocemos la medida de cada lado de la cancha ni su área, o sea que tenemos que empezar. Ponemos
Si nos dice que no nos dice la longitud de la cancha, o sea que pues no sabemos, ponemos X, que no se sabe qué, no se sabe cuál es su longitud. Después, el ancho de la cancha nos dice que la medida del ancho es la mitad de lo que mide el largo. O sea, si el largo ponemos que es Y y dice que el ancho de la mitad es el ancho de la medida de un lado es la mitad de lo largo del otro. O sea, nos quedaría Y sobre 2, porque nos dice que la mitad del largo, ese es el ancho. Entonces así nos quedaría Y sobre 2. Y ya representado todo el perímetro de la cancha, ya la tenemos que ordenar en lenguaje algebraico y nos quedaría 90, porque 90 es el perímetro de la cancha, 90 metros, y entonces quedaría 90 es igual a 2y. ¿Por qué? Porque el y representa el largo, y pues como sabemos, como se saca el perímetro de una figura, se suman sus 4 lados, pero primero son los dos iguales, y entonces sería 2y, y después más 2y sobre 2, más 2y sobre 2, porque nos dice que el ancho es la mitad del largo, y entonces este sería el largo, y sobre 2 nos daría el ancho, y multiplicado por los dos lados que se saca el perímetro, ya daría la suma de los 4 lados. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de lenguaje común y lenguaje algebraico que vamos a ir topándonos en nuestra vida cotidiana, y tenemos que aprender a usarlos muy bien, porque si no, pues no nos serviría de nada todo el estudio que estamos teniendo. Y espero que no se queden simplemente con este video, sino que traten de buscar otros para que les solucione todas sus dudas. Muchas gracias.